La vez pasada comentamos la Pascua, de dónde venía, ¿verdad? Toda esta tradición de la Semana Santa, de la comida pascual, el sentido de la Pascua. Y hoy nosotros vamos a continuar hablando sobre ese éxodo, ¿verdad? Que comienza con el llamado de Dios a su pueblo de salir de sus casas, del lugar donde vivían para poder trasladarse a la tierra prometida, el lugar donde Dios les tenía preparado eh, para vivir, que era la tierra que tenían ellos antes de la esclavitud. Y, y es interesante cómo a través del desierto eh, vamos a ver las manifestaciones de Dios a través de, de ese caminar, de esos 40 años que pasaron en el desierto, que comienza con la Pascua y termina con la entrada en la tierra prometida. Vamos a hacer un recuento. Recuérdense que sale Moisés con el pueblo desde Egipto, se abre el Mar Rojo, casi inmediatamente ellos salen, se abre el Mar Rojo, atraviesan el desierto, bordeando, lo interesante es que bordean el Mar Rojo para tener la capacidad constante del agua, porque están pasando por un desierto. Pero recordemos que ese desierto va bordeando el Mar Rojo para poder tener siempre esa constante, eh, mm, ese constante contacto con el agua, porque si no hubiesen muerto 40 años en el desierto, sin agua. O sea, muere una persona y mueren todos, obvio. Sin embargo, es estratégico el camino que Dios le hace hacer a su pueblo, bordeando, es en medio del desierto, pero bordeando el Mar Rojo para tener siempre acceso al agua, hasta entrar por el río Jordán, donde bordean también el río Jordán para su entrada en la tierra prometida. Moisés no entra, como ustedes saben, después de la muerte de Moisés, eh, Dios hace que su pueblo sea guiado por Josué y los jueces, que son la etapa posterior a la etapa del patriarcado. Recuérdense que hasta ahora estamos hablando de patriarcas, ¿ok? Toda esta época es patriarcal, comenzando con el padre de la fe, Abraham, y continuando con los demás patriarcas como Jacob, Isaac, Jacob, Moisés. Y con Moisés termina la época del patriarcado y empieza la época de los jueces. Y ustedes podrán preguntarse, dicen, bueno, ¿qué diferencia tienen? No es una diferencia muy grande, son líderes de su pueblo, solo que el patriarca hace referencia al padre, ¿verdad? Y es más relacionado con la familia. Abraham, el hijo de Abraham, que es Isaac, el hijo de Isaac, que es Jacob, y obviamente el último de los patriarcas, que es Moisés, que viene también de las tribus de Israel, pero que efectivamente tiene una tarea importante de enlazar la época del patriarcado con la de los jueces. Siendo el último de los patriarcas, se enlaza con los jueces. ¿Los jueces qué son? Son también líderes. Son líderes que van a acompañar al pueblo. No van a ser patriarcas porque no vienen específicamente de una familia, como el patriarcado, que viene específicamente de los padres de familia que se van transmitiendo la bendición de Dios a los primogénitos. Acá el patriarca es más un político. Hagan de cuenta que los patriarcas es como lo que hoy nosotros conocemos como los presidentes, primeros ministros, etcétera, que son líderes del pueblo. Son líderes religiosos y a la vez sociales.
ayudan al pueblo en todo sentido, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista social, eh, aunque el pueblo de Israel, recuérdense que todos los líderes son líderes también religiosos. De hecho, en la actualidad lo vemos ahora mismo también en las guerras que hay en la Tierra Santa. Es precisamente porque no hay una división entre el liderazgo civil normal de un presidente o de un primer ministro, de un líder político, a lo que es la religión. Entonces se liga mucho lo que es la religión y la concepción de la religión con la parte política, y entonces eso crea a veces, ¿verdad? Una especie de problemática a la hora de entender el liderazgo y la función de cada uno de ellos. Los jueces les pasó eso. Y por eso es que rompe la época de los jueces cuando comienza la de los reyes, que es cuando ya Dios dice, bueno, pues ahora necesitamos un líder que sea entregado al pueblo y que logre unificar a todo el pueblo de Dios bajo un reinado. Y como ustedes saben, ese fue Saúl, que fue el primer rey. Y el esplendor, el máximo, máximo, que fue David, el rey David. Salomón, que fue un esplendor interesante, pero nunca igual que el de David. Y después el hijo de Salomón, que ya destruyó completamente toda la unidad del reino, donde se divide el reino del norte, el reino del sur, un caos a nivel político en la tierra de Jesús, hasta la llegada entonces del Mesías. Ustedes saben que el Mesías era el prometido rey de Israel, a imagen de David, solo que hubo una confusión muy grande y lo consideraban como David en el sentido de que fuese igual, o sea, un rey político, un rey social. Era la cultura de la época. De hecho, todavía hay algunos que siguen esperando ese Mesías político que pueda restablecer el reinado de Israel y expulsar a los palestinos de la tierra, etcétera, etcétera. Son concepciones que por una parte son escritas, ustedes van a ver algunos textos del Antiguo Testamento que son escritos por judíos, que yo siempre digo judíos un poquito extremistas, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Y por qué extremistas? Porque todavía siguen considerando cualquier acción en medio del pueblo como si Dios les hubiese dicho, sí, está bien, hazlo. Como por ejemplo las guerras. Ahora nos vamos a adentrar en un proceso donde parecería como que Dios está propiciando la guerra, como que Dios está a favor de la muerte de otras personas, cuando realmente no es así, sino que es el escritor el que pone muchas veces su pensamiento, su idea, su visión, muy judía obviamente también, eh, en medio de esa realidad sociopolítica que vive el pueblo, pero que nosotros sabemos que no es culpa de Dios y nosotros sabemos que no es Dios el que hace esa intervención desde el punto de vista política y social. Sin embargo, el pueblo de Israel hace que, bueno, susciten estos escritores bíblicos que a veces, pues, tienen ese toque, digamos, un poco social, político, y como que dibujan a un Dios guerrero, a un Dios que hace guerra y que busca la muerte del que es pagano cuando no es cierto. Dios es un Dios de misericordia. Em, Nosotros tenemos que entender la Biblia como una revelación de Dios, pero a mí me gusta mucho una palabra que se usa mucho en teología, que se llama la economía de la revelación. Y a veces uno piensa como que la economía de la revelación, ¿qué quiere decir? Como que uno siempre la economía la figura al dinero, a los números. Y no, es una palabra que
que está muy bien usada la economía de la revelación, pero es entendida como que la revelación de Dios se fue dando de modo progresivo. Por eso se llama economía de la revelación, porque recuérdense que la economía tiene mucho que ver con los números, con los gráficos, etcétera. Y, y es como que Dios se fue revelando de a poquito al inicio hasta la gran revelación en Jesús, cuando Él mismo viene y se revela. Ahí es donde nosotros vamos a poder entender, porque hay algunas personas que dicen, caramba, padre, pero ¿cómo va a ser que en el Evangelio Jesús se muestra, ¿verdad? Como Dios, una revelación misericordiosa, y sin embargo, varios años atrás, no sé, en las luchas, por ejemplo, del pueblo de Israel, vemos a Dios como si fuera un conquistador que va delante del ejército y que va peleando en contra de otras personas. Pues ¿no será que Dios no es Dios para todos? Es Dios nada más para un grupo de personas y Él mismo aniquila a los otros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es lo que nosotros entendemos eh, en el Antiguo Testamento como si fuera al pie de la letra real, sino que lo escribió un escritor bíblico con toda su ideología judía, que fue poco a poco manifestando la revelación, y que Dios en su economía de la revelación, como se llama, ¿verdad? La palabra economía, fue revelando de a poquito. O sea, no todo lo que escuchamos en el Antiguo Testamento es al pie de la letra real, sino que Dios se fue revelando de a poquito hasta la revelación en Jesús, donde ya sí la vemos, que ya ahí sí podemos interpretarlo al pie de la letra, porque cuando Jesús habla, nos habla el mismo Dios. Cuando nos hablaban los profetas, no, era Dios que hablaba por medio de los profetas, pero acuérdense que es un profeta, que es un mediador. Aquí en Jesús no hay mediadores, porque Jesús mismo es Dios y está revelando Dios su propio mensaje. Sin embargo, anteriormente hay una revelación por medio de patriarcas, de jueces, de profetas, que no están revelando la imagen de Dios 100% real. ¿Y es por qué? Porque hay mediación. Y la mediación está dada por un medio humano, ¿verdad? Que es un ser humano con sus ideas. Por ejemplo, muchos han criticado que en la Biblia se habla de que el sol se detuvo, como si el sol fuese el que giraba. Claro, recuérdense que cuando Dios revela, Dios lo revela a una persona que tiene que ser la portadora del mensaje. ¿Ya? Entonces, si Dios da un mensaje a una persona, esa persona lo recibe, pero va a explicarlo con sus propias palabras y con sus propias ideas, con su propio pensamiento, ¿verdad? Y claro que obviamente si el escritor bíblico estaba convencido de que el sol era el que se movía y no era la tierra, pues obviamente por eso es que habla que el sol se detuvo. Entonces, tenemos que entender que la Biblia tiene una economía de la revelación donde va revelándose Dios de a poquito hasta revelarse Él ya completamente en Jesús, cara a cara, al pie de la letra. Porque ya Jesús lo habla directamente como Dios. Pero no es lo mismo lo que habla Jesús que lo que habla un profeta. No es lo mismo lo que habla Jesús a lo que habla un rey o un patriarca, porque obviamente no es Dios el patriarca. Es un ser humano que tiene sus creencias, probablemente sea una persona que cree que el sol realmente es el que daba la vuelta alrededor de la tierra. Está convencido de eso y obviamente eso es lo que manifiesta. Yo siempre hago el ejemplo este que me gusta. Imagínense ustedes que haya una persona que quiere transmitir un mensaje a otros, ¿verdad? Pongamos que sea un científico, ¿verdad? Un gran científico que tiene un cúmulo de sabiduría muy grande
y le dice a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un anciano, que transmitan su mensaje. Obvio que cuando este científico le habla al niño, el niño, pues con sus propias palabras, puede decir una X cantidad de mensajes que quien los recibe, pues va a entenderlo así, como lo que el niño dijo, porque no tiene otro punto de referencia. Entonces el niño te va a hablar con un lenguaje diferente, el niño tal vez te vaya a comer algunas partes importantes, se coman porque no lo va a entender. No va a entender el niño la sabiduría de un científico maravilloso porque tiene una capacidad intelectual más pequeña, tiene unas creencias, tiene una educación, un lenguaje, bla, 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 toda una serie de cosas grandísimas que son las mediaciones de la revelación. Entonces, cuando ese niño habla, pues quien está escuchando, pues entiende lo que ese niño dijo, ¿ya? Y claro, ese niño está hablando en nombre del científico, es lo mismo que pasa con el profeta que está hablando en nombre de Dios, pero lo está hablando desde su propio contexto. El niño te va a decir lo que él cree, no te va a usar unas palabras científicas, tal vez no te lo vaya a explicar como lo explica un científico y tú puedes entender un poquito de eso. No vas a entenderlo todo, porque el niño apenas lo que te dijo es lo que él entendió. Un adolescente tal vez te habla un poquito diferente, te va a dar tal vez más detalles, tal vez tenga un léxico un poquito más abierto, eh, más amplio. Y el adulto, pues obviamente ya te va a decir algo un poquito más parecido a lo que dijo el científico, pero aún así, si no lo ha estudiado, pues te va a decir lo que él captó, lo que entendió. Tampoco te va a decir 100% lo que dice el científico. Igual el anciano, tal vez sea un anciano que se le olviden las cosas y tal vez pueda darte ni siquiera todo, sino tal vez la mitad de lo que dijo el científico. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de que las mediaciones a la hora de la revelación son normales. La burra de Balaán habló. Sí, hay un texto bíblico donde dice que la burra de Balaán habló. Bueno, puede ser que la burra de Balaán habló. Puede ser que el escritor bíblico nos hable de un suceso extraordinario que no haya hablado nada. La burra de Balaán, quién sabe. Igual que lo del sol se detuvo, que obviamente el sol no se ha detenido, sino que el sol está en el medio y es la Tierra la que gira. Igual también si se hubiese detenido la guerra, la Tierra hubiese sido un caos desde el punto de vista atmosférico grandísimo, pero sabemos que todo eso es como cuando habla un niño, como cuando habla un adolescente, como que habla alguien que no te está dando un mensaje directo de él, sino que es una mediación, o sea, a través de, mediado por ese medio que es el profeta, el juez o el patriarca o el rey o cualquiera de los que ha hablado en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos entender toda esta imagen que parece como que Dios es un guerrero y tal? Lo mismo, lo mismo. A la luz del Nuevo Testamento, Dios no es un guerrero, porque Dios cuando viene en nombre de Jesús, o sea, a través de Jesús que Dios se hace presente, no se presenta como un guerrero, se presenta como un Dios de misericordia. Entonces, todo lo de guerrero se lo ha puesto el escritor bíblico, que con su idea y con su imagen ha dicho lo que ha pensado, ha creído que Dios le ha dicho, pero no puede ser directamente lo que Dios realmente revela. ¿Por qué? Vuelvo y repito, es un mensaje que no es directo. Es un mensaje indirecto a través de una persona, a través de un patriarca, de un rey, etcétera, que habla. Hablan en nombre de Dios, claro, porque Dios se ha revelado. No podemos dudar de la revelación de Dios. Dios se ha revelado. Lo que el problema es que no se ha revelado directamente todavía, hasta que se revela en Jesús. Entonces, esa revelación es una revelación muy limitada, ¿verdad?
Entonces podemos entender la revelación de Dios como un acto de amor del Padre para con su pueblo, que va a ser siempre mediado por, por personas. Incluso también la misma palabra. No siempre el mensaje llega 100% porque a veces se desvirtúa, se malinterpreta. Entonces, también la palabra es una mediación. Dios revela su mensaje. Ok, ¿a través de dónde? ¿Lo hace por ciencia infusa? No, pues Dios también usa la palabra. Y al usar la palabra es una mediación. O sea que no es lo mismo cuando uno interpreta un texto bíblico, por ejemplo, escrito en un idioma que en otro. Porque de un idioma a otro hay cambios, hay modificaciones, hay palabras diferentes. Entonces, por eso es que tenemos que entender esa revelación de lo que vamos a ver ahora, siempre entendido como que Dios se está revelando siempre a través de alguien, ¿ok? A través de alguien. Bien. Eh, lo que es la revelación a través de estos textos es hermoso porque cuando tú sacas una, un mensaje limpio, te das cuenta que el texto bíblico o el escritor bíblico quiso escribir muchas cosas y claro, obviamente muchas cosas que, que fueron de su propio pensamiento, de sus ideas, de cómo él lo concibió, como les decía lo del niño, que lo hace con sus propias palabras, porque obviamente él tiene que manifestar lo que él escuchó con sus propias palabras. Y cuando tú sacas el mensaje limpio, sin ponerte a ver particularidades en específicas, y eso no me gusta muchas veces bueno, los evangélicos lo hacen mucho, pero también algunos católicos, cuando van a buscar como qué es lo que dice ese texto en específico, esas palabras, ya muy intrincado, te pierdes lo que es el mensaje. Porque cuando tú vas al pie de la letra a buscar un texto, una palabra, un conjunto de palabras, pierdes lo que es el sentido general del mensaje de Dios. Imaginemos que nosotros vamos a pensar en, en las plagas. Dices, caramba, Dios qué fuerte, ¿no? Cómo mandó plagas al pueblo de Egipto, a pesar de que hayan sido los malos, como decimos, los buenos y los malos. A pesar de que sean los malos, a pesar de que sean los esclavizadores, pero caramba, una plaga es una plaga, ¿no? Y una maldad es una maldad, obviamente, hacia un pueblo. Sin embargo, aquí nosotros no podemos llevarnos el mensaje del texto que hablaba de que las plagas, que hubo y tal, sino el mensaje que el escritor bíblico nos está dando. Nos está dando quien está en Dios y quien camina con Dios, todo le va bien. Quien no camina con Dios, las cosas le van mal. Ese es el mensaje profundo. No podemos quedarnos como que, wow, pues Dios, sin embargo, ahí se la toma, se la toma con algún tipo de persona o algún pueblo y le hace la vida imposible. Y a otros, pues, que es el pueblo de Israel, lo lleva de la mano. Qué chulo, qué bien. No, no podemos entenderlo de esa manera porque si no, no vamos a entender la esencia de un Dios misericordioso. Y no puedes decir, es que Dios en el Antiguo Testamento era de una manera y ahora cambió. No, Dios siempre ha sido el mismo. El problema es que tenemos que hacer una exégesis bíblica. ¿Qué quiere decir exégesis bíblica? Interpretación, una interpretación bíblica.
Tenemos que hacer una interpretación bíblica de este texto, entendiendo que Dios no quiere el mal para nadie. Solamente que quien camina con Dios, pues obviamente le va bien. Quien no camina con Dios, le va mal. Es lo mismo que pasa, no sé si ustedes han escuchado, bueno, ese cuento que a mí me gusta mucho, muy interesante. Bueno, lo vemos muchas veces en las redes sociales, yo creo que es muy común. Ya es bastante famoso, seguramente ustedes lo habrán escuchado, de esa persona que dice, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y, y entonces le preguntan, ¿por qué no? Ah, porque yo no veo, no lo veo. Y, y sin embargo, ah, pasa un hombre con una barba, con pelos muy largos y dice, bueno, yo no creo en el barbero. Y dice, sí, pero sí existen los barberos que cortan cabello y recortan la barba. Ah, no, pero ¿cómo va a ser que existen los barberos? Y mira que este hombre está lleno de pelo y tal. Pero es que no se ha ido a recortar, pero sí existen los barberos. Y pasa lo mismo con Dios. Dios sí existe y Dios se hace presente en su pueblo y Dios quiere ayudar a todos, no solamente al pueblo de Israel. Entendamos que Dios es para todos, es universal. Y aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios es un Dios universal. Solo que el pueblo que no acude a Dios, el pueblo que da las espaldas a Dios, es un pueblo que le va a ir mal. Es un pueblo que va a ser maldecido, pero no maldecido porque Dios quiera maldecirlo. Dios no maldice, sino de lo contrario no sería Dios, sino porque ese pueblo, esas personas, no caminan en la voluntad del Señor. Y quien no camina en la voluntad del Señor, él mismo se pierde. Él mismo se crea su propia plaga. Entonces no es que Dios haya mandado plagas ni que Dios quiera la maldad para otros, sino que el que no camina en la voluntad del Señor, incluso su propio pueblo, porque de hecho lo hemos visto, que el propio pueblo de Israel, el propio pueblo del Señor, muchas veces no le ha ido bien y le ha ido bastante mal. Y se han ido esclavos y han tenido que sufrir la esclavitud y han tenido que sufrir también periodos de vacas flacas y han tenido que sufrir plagas. ¿Por qué? Porque el kit de la cosa está en seguir a Dios y vivir para Él. No porque Dios vaya a hacer el mal, sino porque el que no lo hace, él mismo se condena y él mismo se crea esa maldad y va a vivir en la maldad y le va a pasar lo malo. Y no porque Dios quiera ni porque Dios se lo haya mandado, sino porque él mismo se lo ha buscado, él mismo él mismo se lo ha traído hacia él. Tú atraes lo que tú crees y lo que tú vivas, tú atraes la bondad, tú atraes la misericordia, si tú vives en misericordia, si tú atraes la misericordia. Si no, de lo contrario, puedes atraer maldad, puedes atraer divisiones. Entonces, vamos a ver, en este caso, eh, los textos que nos hablan precisamente de esa fuga del pueblo de Israel. Vamos a buscar el Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés, ordena a los hijos de Israel que cambien el rumbo y acampen frente a Piahirot, que está entre Migdal y el mar, delante de Baal Zephón. Al llegar a este lugar se levantarán el campamento junto al mar. Así pues, el faraón pensará que los hijos de Israel andan errantes en el país y que no pueden atravesar el desierto. Yo entonces haré que se ponga duro y los persiga a ustedes, y luego me haré famoso a costa del faraón y de todo su ejército.
y sabrá Egipto que yo soy Yahvé. Miren este texto que es interesante, ¿no? Uno lo escucha y dice, caramba, pero ¿será Dios que está hablando realmente? Miren cuando dice en el versículo 4, yo entonces haré que se ponga duro y los persiga a ustedes, o sea, que tenga un corazón duro y rabia. O sea, ¿cómo entender que Dios quiere que una persona se ponga rabiosa? ¿Cómo entender que Dios permite que alguien se ponga duro de corazón cuando Dios es el que predica su misericordia, su bondad? Aquí es donde nos vamos nosotros a los errores de interpretación. Cuando nosotros interpretamos al pie de la letra, cometemos esos errores de interpretación, porque tú dices, caramba, pues como Dios que va a decir que ponga duro el corazón del faraón. No, aquí está la visión de un israelita, que es el que escribe, obviamente. Sabemos que el Éxodo, su autoría es la de Moisés. Moisés es el autor del Éxodo. Moisés es digamos, un patriarca que escribe con con un estilo muy judío, que siempre el estilo aquel de que Dios va haciendo las cosas como si fuera una marioneta, ¿no? Que va guiando. Dice, ahora yo pongo duro el corazón del faraón y después les voy a abrir el mar. Dios no comulga con la maldad, mucho menos con poner el corazón duro a una persona. Ya el faraón tiene su corazón duro. Ya el faraón tiene su suficiente furia. Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés a la hora de escribir? Pues coloca eso. Pero eso es su visión, no es realmente lo que Dios le ha revelado, es su visión. El faraón solito se va a rabiar, como diríamos, a enojar, ¿no? Porque él solito tiene ya en su corazón la rabia de que cuando pierde el poder, cuando pierde sus esclavos, ¿verdad? Lo sale a buscar. Entonces no entendamos como que Yahvé ha dicho, sí, yo voy a poner el corazón duro al faraón y a los egipcios para que los persigan a ustedes. No, simplemente Dios va a estar siempre apoyando a quien acude a Él y a quien camina en su voluntad, que en este caso es el pueblo errante, el pueblo esclavo. Versículo 4, vamos a leerlo de nuevo. Yo entonces haré que se ponga duro y los persiga a ustedes, y luego me haré famoso a costa del faraón y de todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy Yahvé. Ellos lo hicieron así. ¿Ustedes creen que Dios, siendo Dios infinito, tenga necesidad de tener fama? No, en lo absoluto. La fama de Dios es única y Dios se hace famoso por lo que es, no porque haya hecho un gran milagro de abrir el mar rojo. Entonces, entendamos que toda la manera de escribir del Antiguo Testamento es una manera de escribir arcaica, perteneciente a un pueblo que tiene esta misma creencia de que Dios se hace famoso y que Dios quiere hacerse famoso realizando esas cosas, esas proezas. No, no, Dios es famoso porque Él es capaz de hacer milagros. Dios es famoso porque Él actúa en medio de su pueblo, no porque Él le hace una maldad. Entonces, entendamos que muchas veces es la manera de escribir del escritor bíblico que está escribiendo muchos eh, mm, miles de años atrás. Anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel se había marchado. De repente, el faraón y su gente cambiaron de parecer respecto al pueblo y dijeron, hemos hecho, dejamos que se fueron los israelitas y ya no estarán para servirnos. El faraón hizo preparar su carro y llevó consigo su gente. Tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto,
cada uno con sus guerreros. Versículo 8. Yahvé había endurecido el corazón del rey, y mientras los israelitas se marchaban seguros, él los persiguió. Los egipcios, es decir, todos los carros, los caballos, los jinetes y el ejército del faraón, se lanzaron en su persecución y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Piahirot, frente a Baal Zephón. Al aproximarse el faraón, los israelitas pudieron ver que los egipcios estaban persiguiendo. Sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Dijo a Moisés: ¿acaso no habían tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz y mejor servimos a los egipcios, porque más nos conviene servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, aquí está manifestándose el pueblo que va a quejarse durante todo el tiempo, los 40 años. El pueblo se va a quejar: ah, pues allá en Egipto nosotros estábamos bien, allá no íbamos a morir, aquí vamos a morir en el desierto. Ah, no, pues allá teníamos buena comida, aquí estamos en el desierto pasando hambre. El pueblo nunca va a estar conforme, ni siquiera cuando está obedeciendo a Dios. Y es por eso que se revela, es por eso que se revela. Pero fíjense que estamos hablando, ¿verdad? De una manifestación escriturística, bíblica, donde hay una visión muy, muy, muy judía. Esta es la visión judía. La visión judía es: Dios lucha contra el pueblo que está luchando en contra del pueblo de Israel, en contra de los enemigos de Israel. Claro, porque ellos como pueblo se consideran de esa manera. Pero sabemos que Dios no ha endurecido el corazón del faraón. Ya el corazón del faraón estaba endurecido, ya es un corazón duro. Y ya los va a perseguir, porque obviamente el faraón tiene ese pensamiento, no porque Dios le haya infundido esa idea. ¿Ok? Solo que el escritor bíblico quiere hacer ver como que Dios infundió eso porque Dios es el que se va a manifestar y va a manifestar su grandeza. Dios no necesita manifestar su grandeza. Ya la manifestación de Dios está hecha desde el momento de la creación del mundo. Ha creado el mundo. Y con la creación del mundo, Dios ha manifestado su grandeza. Entonces Dios no necesita de eso. Dios no necesita de eso. Sí, sí, claro, el faraón endurece su corazón porque el corazón del faraón es duro. Y sí, Dios está de parte de su pueblo porque Dios está de parte de aquellos que sirven su palabra, de cualquier país que sea, de cualquier cultura. ¿Ok? Versículo 13. Moisés contestó al pueblo: no se asusten, permanezcan firmes. Vean la obra de Yahvé y cómo él les salva hoy. Miren a los egipcios, a los que nunca más volverán a ver. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Luego levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Yo, mientras tanto, endureceré el corazón de los egipcios para que salgan en persecución de ustedes y me haré famoso a costa del faraón, de sus ejércitos, de sus carros y de su caballería. Fíjense, vuelve de nuevo a hablar como si fuera en nombre de Dios, como si Dios necesitara hacerse esa fama. Dios no necesita fama, Dios ya es famoso. Dios no necesita gloria porque Dios tiene su propia gloria. Entonces, el ser humano agradece a Dios su intervención, pero porque Dios está de parte del pueblo, del pobre, del perseguido. Y el faraón no.
No es que Dios haya endurecido el corazón del faraón para hacerse fama, porque Dios no necesita fama ni tampoco hace eso de endurecer corazones. Dios tiene un corazón misericordioso, es un Dios de misericordia. Entonces, claro, vamos a entender este texto bíblico solamente si nosotros podemos interpretar cómo lo ve Dios desde su propio punto de vista. Pues Dios se podría reír diciendo, ¿cómo va a ser que voy a endurecer el corazón del faraón para que persiga a mi pueblo? No, ya el faraón tiene su corazón endurecido y no es que Dios vaya a hacer maldad al pueblo de Egipto solamente porque no es del pueblo prometido, ¿verdad? Sino que ya el propio pueblo de Egipto tiene su propia condenación porque ellos mismos eligieron en la maldad. Y el pueblo de Israel, que tampoco es muy santo, también ha cometido errores incluso en contra de Dios. El pueblo de Israel va a encontrar la bondad de Dios porque es un pueblo perseguido, es un pueblo esclavizado y Dios está siempre de parte del esclavizado. Y por eso es que Dios con su mano va tejiendo el camino. Fíjense cómo dice, Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Claro, el que hace las cosas bien, el que camina en la voluntad del Señor, solamente tiene que admirar las proezas del Señor porque no va a tener que hacer nada en lo absoluto. Entonces, eh, Egipto conocerá que yo soy Yahvé. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y de los egipcios. Esta nube era para unos tinieblas y para otros iluminaba la noche, y no se acercaron los unos a otros durante la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento de oriente que secó el mar, se dividieron las aguas. Los israelitos pasaron en seco por medio del mar, las aguas les hacían de muralla a izquierda y a derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército del faraón entró en medio del mar con sus carros y sus caballos. Llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube. Provocó un desorden en el ejército del faraón. Atascó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de Israel, porque Yahvé pelea con ellos contra nosotros. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su lugar. Mientras los egipcios trataban de huir, Yahvé arrojó a los egipcios en el mar. Las aguas al volver cubrieron los carros, los caballos y su gente, o sea, todo el ejército del faraón que había entrado en el mar persiguiéndolos. No se escapó ni uno solo. Los israelitas, en cambio, habían pasado en medio del mar. Las aguas se hacían de muralla a derecha y a izquierda. Aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto y el pueblo temió a Yahvé. Cayeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Vean cómo Dios se manifiesta sin tener que hacer daño a nadie. Simplemente Dios va abriendo el camino a su pueblo y con la apertura del Mar Rojo, Dios va eh, haciendo camino con su propio pueblo. Sin embargo, llega un momento en el cual el hombre malvado, el que tiene maldad en su corazón, sigue el camino de la maldad. Y entonces por eso que se hunden en el mar. Pero no porque Dios quiera aniquilar a esas personas, porque si no Dios sería como un titiritero.
que maneja las cosas con sus manos, ¿verdad? Dios, sin embargo, no lo hace de esa manera. Dios simplemente está a favor de su pueblo, a favor de quien lo sirve con sincero corazón, y quien no lo hace se aparta de Dios y toda cualquier cosa le puede pasar. Esa es la realidad. Vamos a ir viendo a ver si hay algunas preguntas. Ok, voy aquí a una pregunta personal que me hicieron. La voy a compartir con ustedes. Buenas noches, padre. Soy catequista y en mi parroquia hace cerca de 2 años atrás hemos formado un grupo bíblico en el cual hacemos uso de sus enseñanzas con el video de YouTube que nos sirven de apoyo. El grupo no crece a pesar de las invitaciones y anuncios que hacen antes de finalizar las misas del fin de semana. ¿Por qué cree que la mayoría de los laicos católicos no se interesan en leer la Biblia? ¿Qué se podía hacer para fomentar ese interés? Bien, esta es una pregunta muy interesante, no es una pregunta fácil, es una pregunta bastante difícil de comprender, y sobre todo de explicar. Eh, sí, tienes razón que los laicos católicos tienen muy poco deseo de profundizar su fe, de profundizar su fe. La realidad es que lamentablemente nuestra iglesia católica, por una parte es bueno, pero por otra parte es malo. Es una iglesia muy grande. Y que al ser una iglesia muy grande, cuando llegas a una parroquia donde hay cientos, miles de personas que van, pues obviamente ahí va de todo. Va la persona que simplemente dice, déjame ir a la iglesia porque no tengo que hacer nada. Bueno, está el otro que dice, déjame ir a la iglesia que necesito pedirle algo a Dios. Y va. Así van muchas personas. Otros dicen, voy por mi tradición, que siempre me llevaron a la iglesia y tal. Otros dicen, bueno, yo voy a llevar para que mis hijos tomen la comunión o hagan los sacramentos. Pero no hay un compromiso muy fuerte. Y nuestra iglesia, lamentablemente, tampoco ha fomentado ese compromiso en los laicos. Simplemente si quieres venir un domingo, pues qué bueno. Y si quieres venir una sola vez al año, pues también bueno, no hay problema. No nos hemos creado la conciencia de que debemos despertar el deseo de conocer a Dios, de profundizar en Dios, sino que simplemente a veces nos conformamos con que celebramos la misa, haces el catecismo para los sacramentos, etcétera, y ya. Pensamos que todo quedó allí. Es como cuando un universitario se gradúa y piensa que ya lo sabe todo y ya se va a trabajar y no sabe nada en realidad, porque necesita mayor profundización. Entonces, el católico, el fiel católico, lamentablemente es así. Es como un fiel de misa, para ir a la misa, para ir a los funerales, para ir al bautismo de sus familiares, eh, para participar puntualmente, sobre todo en la Eucaristía y en algunos encuentros, pero no que requiera un compromiso. Vamos a comprometernos con Dios en ir aprendiendo más para poder dar las enseñanzas a los demás o para hacer un movimiento evangelizador, etcétera. Lamentablemente eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Hay que hacer más trabajo, sí, hay que hacer un trabajo más grande. Hay que hacer un trabajo de evangelización para ayudar a las personas a que entiendan que simplemente con ir a misa no basta. Hay que profundizar la fe, hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, porque no podemos estar en una parroquia, en un grupo católico donde no profundicemos en la Biblia, no profundicemos en la palabra de Dios y simplemente nos conformamos con ir a misa y después de la misa ya todo el mundo sale corriendo, incluso no deja ni que si el sacerdote salga porque ya tienen deseos de irse. Eh, es la falta de compromiso, es la falta pero fíjense que no solamente pasa en la iglesia católica, pasa también en la vida cotidiana, pasa también en la familia. Generalmente
¿Por qué es que no se casan los jóvenes hoy? Porque no quieren compromiso, no quieren compromiso. Y el joven, como no quiere compromiso, pues no quiere tampoco comprometerse en el estudio, de seguir profundizando en la fe. Entonces, la segunda pregunta tuya, ¿cómo podemos hacer nosotros para sembrar, verdad, en esos corazones ese compromiso, ese deseo de aprender? Es difícil, no es fácil. Yo digo que la mejor manera de convocarlos, ¿verdad? A los laicos para profundizar un poquito más en la Biblia es tratando de crear esas estructuras en las parroquias importantes de, de encuentro. Quien dice un encuentro deportivo o cualquier cosa, un paseo, cualquier cosa, que te lleve a comprometerte con esa iglesia. No simplemente porque vas los fines de semana y después te vas a tu casa y listo, no, sino ese compromiso que tiene que haber constante con con la iglesia de Dios. Y yo creo que creando ese sentido de compromiso va a ser más fácil que las personas digan, ah, sí, yo quiero inscribirme en ese curso, vamos a aprender un poco más. Y es por eso que em, generalmente las personas más comprometidas, las personas con más deseos de aprender son las que sí se involucran en eh, estos grupos de fe, de profundización de la Biblia. Sí, lamentablemente. Y no solamente el católico, hay también un grupo de protestantes, no creen que todos son iguales, evangelizadores, o todos quieren discutir con los católicos, no. Hay un grupo que sí es un poquito más evangelizador, va más hacia la gente, pero hay otros grupos que no lo hacen. Lamentablemente, en la Iglesia Católica se ve más estas diferencias. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ¿verdad? Son millones de personas que obviamente de alguna manera u otra entienden que eh, tiene que haber un cierto compromiso, pero lo hace un grupo estricto de personas, lamentablemente, un grupo muy estricto. Pero bien, hay que seguir. Yo diría que paso número uno, eh, hay que tratar de comprometer a todos los laicos en algún tipo de grupo. Hay que fomentar los grupos en las iglesias, los grupos que den una cierta satisfacción, como por ejemplo, no sé, vamos a hacer el grupo bíblico y nos vamos a consagrar al Señor en el estudio de la Biblia y hacemos nuestras promesas privadas, etcétera, con el sacerdote. El sacerdote mismo tiene que incentivar al aprendizaje, participar también de esos grupos para ayudar a explicar algunas cosas y así sucesivamente, en la medida que creamos ese compromiso con Dios, podemos hacer que los católicos sean un poquito más conscientes de su necesidad de aprendizaje, de profundización en Dios. ¿Ok? Pero sí es difícil, es muy difícil porque ya les digo, es un mundo que no quiere compromiso. De hecho, como les decía, fíjense cómo en los mismos jóvenes no quieren compromiso, no quieren casarse, ninguno. Van a vivir juntos, no se casan. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso, porque dicen, va, si después viene y sale mal o qué sé yo y tal. Entonces, con esa visión, eh, el mismo pueblo normal de Dios también se crea esa imagen del poco compromiso para, para no estar involucrado en un compromiso muy fuerte. ¿Ok? Entonces, vamos a crear compromisos, vamos a crear grupos, vamos a crear algún tipo em, de proceso en el aprendizaje de la Biblia, sobre todo con aquellos grupos que son más cercanos
al sacerdote más cercanos a la iglesia. Hay que incentivarlos, hay que pedirles a los párrocos que participen en los grupos esto, hay que ayudar a las personas a comprometerse un poquito más, como su pequeño compromiso con Dios, porque al final no es muy grande. Aprender de Dios no es un compromiso demasiado grande, es un compromiso que te va a ayudar siempre toda la vida y que vas a considerarlo como parte de tu propia historia personal, de tu vida, algo importante. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos y que no nos desvirtuemos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir invitando a las personas, creando compromiso, de que personas que se comprometan en el estudio de la Biblia, en el estudio eh, de de ese mensaje bíblico que es tan importante. Bien, otra pregunta que me hacen, otra pregunta también privada, pero la voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Sin decir el nombre, obviamente, siempre de las personas. Pueden escribir también preguntas colectivas o privadas, no importa, ¿eh? De cualquier manera, como ustedes deseen. eh, ya yo las voy a ir leyendo, obviamente sirve para todos, para aclarar las dudas de los demás. Buenas noches, padre. Ahora que me menciona de lo de profundizar la fe, tengo una duda. Para hacer eso de profundizar la fe en las nuevas generaciones para que tengan más acercamiento a Dios. Mira, sobre las nuevas generaciones yo tengo siempre como mi pequeña reserva. Yo siempre digo, a las nuevas generaciones no se les puede dejar. Y lamentablemente se les está dejando. ¿Por qué? Porque fíjense que casi todas las iglesias tienen catecismo para el bautismo, catecismo para la primera comunión, catecismo para la confirmación. Y después de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo se profundiza la fe en un joven que a veces lo confirman con, qué sé yo, he visto confirmaciones de 9 años, 10 años, 15 años? Después de eso, ¿qué pasa? Ya hicieron todos los sacramentos, todos. No lo han hecho todos, pero bueno, todos, entre comillas. Y ya piensan que ya no les falta más nada. La realidad es que eh, para profundizar la fe, deberíamos nosotros como Iglesia Católica crear un catecismo que no esté tan enfocado en los sacramentos, solamente los sacramentos, sino en la profundización desde chiquito, como la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. Pero si ya tú le das a un niño como si fuera un diploma en una confirmación, es como que tú lo estás graduando. Aunque no sea niño, que sea adulto, que tenga 12, 13, 15 años, ya como si lo estuvieras graduando. Como que él dice, bueno, ya yo terminé, ya me gradué, ya me dieron mi diploma. Y el diploma para ella es ya el último sacramento de la iniciación cristiana, que es la confirmación. Entonces, yo siempre he pensado que todas las parroquias deberían tener como posteriormente cursos para jóvenes, para adolescentes, de profundización en la Biblia, de profundización en los sacramentos. Tiene que haber un catecismo de posconfirmación, porque ya se confirman y piensan que ya se graduaron, ya nunca más vienen a la iglesia. Hay muchas personas que han hecho los sacramentos de iniciación cristiana y cuando llega la confirmación ya nunca más van a la iglesia o van una vez al año. Entonces, no hay profundización, hay mucho desarraigo. ¿Pero por qué? Porque nosotros siempre hemos considerado el catecismo para los sacramentos. Entonces, claro, cuando un niño dice, bueno, estoy haciendo mi catecismo para la comunión, mi catecismo para la confirmación, ya después de la confirmación dice, ¿para qué yo voy a hacer catecismo? ¿Para qué yo voy a profundizar en Dios? ¿Para qué yo voy a profundizar en la sabiduría de Dios? Si ya yo obtuve lo último, que es la confirmación, y eso es un error, eso es un error, eso es un grave error. Entonces tenemos que ayudar a nuestros niños a que después de la confirmación viene la posconfirmación y no sé, inventarse algo grande que pueda ayudar a que todos permanezcan después de haber hecho los sacramentos, para que no sea como muchas veces algunos han pensado, es como una iglesia muy sacramentalista donde se piensa solamente en el sacramento, no se piensa en la profundización de la fe. Y esto no está bien, ¿ok?
Bueno, no tengo ninguna otra pregunta en el chat. Y bueno, ya se nos fue la hora. Rapidito se nos va la hora de profundización en la Biblia, nuestra hora de Biblia. Ya son las 9:15 casi. Eh, Vamos a recibir la bendición y les voy a dejar con Vanesita. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Gracias, tengan- Padre. Gracias, que tengan una linda noche.